¿no? Entonces hay un universo de interés con n mayúsculas individuos, ¿no? Este es nuestro universo de interés. Pueden ser distintas unidades. Hay que distinguir a veces lo que es un universo de una muestra. Habíamos dicho que igual podemos estudiar algunas veces una muestra. Sobre esto hemos dicho que, bueno, cada uno de estos individuos, cada una de estas unidades que pertenecen a este universo o a esta población, tiene asignada o tienen asignados diferentes características o atributos que nosotros le hemos llamado variables, ¿no? Hay variables de alguna manera que pertenecen a cada uno de estos individuos. Y estas variables muchas veces pueden estar vinculadas según seguramente la naturaleza de estas, según la naturaleza de estos, de estas unidades, ¿no? Ya pueden ser variables de distintos tipos. Habíamos visto que hay variables básicamente cuantitativas y cualitativas. Y estas se dividen en dos grupos, ¿no? Las cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas podían ser nominales u ordinales, ¿no? Con una idea de orden. Y las cuantitativas podían ser eh, básicamente discretas o continuas, ¿no? Ahí teníamos las discretas o continuas en base a lo que habíamos visto en la anterior clase, habíamos visto algunos ejercicios. Y estábamos entrando a esta parte de ordenar los datos, ¿no? Empezar un poco a mirar ya la información. Habíamos dicho que todo lo que vamos a ver hacia adelante se va a tratar sobre variables cuantitativas principalmente, ¿no? Las cuantitativas, cuando hablamos de esas, tenemos que pensar en números, en que se pueden hacer operaciones algebraicas sobre estas. Ya cuando veamos temas de probabilidad, vamos a ver qué se pueden hacer. Se puede utilizar ya parte de cálculo para hacer algunas actividades sobre estos números. Y un poco nuestro interés era, bueno, empecemos a ordenar los datos. Y habíamos dicho, bueno, los datos se pueden presentar de diferentes formas. Hemos especificado a tres. Una opción es tener a los datos sueltos, ¿no? Si nos imaginábamos a una población de 1000 personas y les preguntábamos su edad, esta era la colección de las edades de estas 1000 personas. Esta es la forma simple de tener los datos, ¿no? En su elemento más pequeño. En su elemento más pequeño. Podemos hacer una especie de proceso de conteo, ¿no? Podemos agarrar los 0, los 1, los 2, las edades y empezar a contar cuántos hay. Eso para nosotros es una tabla de frecuencias, ¿no? Eso habíamos dicho, esta es una tabla de frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias, donde tenemos la variable y tenemos la frecuencia de esa variable. En este caso la variable era edad, ¿no? Nuestra variable x era edad. Y empezábamos a contar en estos 1000 casos, ¿no? En estos 1000 casos. Existen 9 personas con 0 años. Existen 8 personas con 1 año. Existen 5 personas con 2 años. Así sucesivamente hasta tener contabilizado todas las edades que aparecen, ¿no? Este es un proceso relacionado a una tabla de frecuencias no agrupadas, ¿no? Tablas de frecuencias no agrupadas porque tenemos ahí las edades simples y el conteo, edades simples y conteo. Y finalmente después teníamos nuestra última manera de ordenar los datos, que era, bueno, puedo crear clases o intervalos, ¿no? Puedo crear clases o intervalos de tal manera que yo empiezo a contar cuántos elementos hay dentro de un determinado intervalo. Si nuestra variable es edad, en este caso, puedo agrupar en edades de 0 a 10 años, por ejemplo, ¿no? De 0 a 10 años hay 90 personas. De 10 a 20 años hay 99 personas. De 60 a 70 hay 104 personas, ¿no? De 90 a 100 años hay 118 personas. Esta es una última forma de mostrar los datos, de alguna manera clasificándolos en clases, ¿no? Clasificándolos en clases. Entonces esas son las tres formas en las que uno puede ordenar la información, o que eventualmente les puede llegar la información así, y a partir de esta información se les puede pedir que tratemos de buscar algún tipo de información adicional, ¿no? Algún tipo de variable o de indicador de resumen de estas tres fuentes de información. Eso es lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Que esas son las tres fuentes que podríamos nosotros observar. Entonces,
va a depender mucho cómo nosotros podamos hacer el análisis según cómo la información esté ordenada, ¿no? Tal vez las fórmulas que apliquemos van a variar levemente según el tipo de ordenación de los datos. Lo importante es distinguir justamente los tres tipos que hay, ¿no? Elementos simples, ¿no? Los 1000 elementos listados, ¿no? Que normalmente esto va a ocurrir casi siempre cuando trabajemos con una computadora. Capaz que algunas veces nos den un resumen de esos 1000 datos en una tabla de frecuencias como esta, ¿no? Donde si yo sumo las frecuencias, ¿no? Si yo sumo todo lo que está en la columna de frecuencias, esto necesariamente va a ser igual a 1000, ¿no? O una tabla mucho más resumida que esta, que sería una tabla de frecuencias con datos agrupados o con intervalos de clase, donde yo voy a tener clases y un conteo de cada una de las clases, ¿no? Entonces va a depender mucho cómo esté organizada la información para un poco empezar a proceder a hacer algunas cosas. Entonces, una vez que tenemos eso en mente, el siguiente paso en esta idea de la estadística descriptiva, que es un poco justamente esta idea de describir la información, es tratar de buscar un resumen de la información que está presente acá, ¿no? De la información que está presente acá. Y ahí entra nuestro siguiente punto, que se denominan las medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas orientadas a dar un resumen o a presentar si quieren, a un solo número, ¿no? A presentar a un solo número que pueda representar a nuestro conjunto de datos, ¿no? Acá tengo 1000 individuos, la pregunta será, bueno, si yo quisiera resumir estos 1000 números de acá con un solo número, ¿cómo lo hago? ¿No? Eso es de lo que se encargan las medidas de tendencia central, de ofrecer un representante de todo este grupo, ¿no? De todo este grupo. Obviamente, según la distribución de cómo se presenta la información, uno puede buscar algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, si nos paramos aquí a ver a los 1000 datos, uno debería decir, bueno, en base a la observación podría decir, bueno, no sé, ¿qué número parece ser el que más con más frecuencia aparece o el que parece más representativo de todos? Entonces, tal vez ahí uno podría mirar esto, digamos, y ver qué tal asignar algún representante, ¿no? En esta tabla igual, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, un buen representante de estos 100 números, de estas 100 edades, capaz sea el número más alto que aparece, digamos, ¿no? Acá el 14 aparece, bueno, aquí hay un 16, un número más alto. Tal vez el 19 es un buen representante de estos porque es el que más aparece. Bueno, aquí hay un 17, es capaz que el 31 sea, uno puede buscar más. Aquí hay un 21, es capaz que el 51 sea un representante, ¿no? Entonces, la idea es justamente eso, ¿no? Buscar algún criterio para resumir la información. Algún criterio para resumir la información. De manera más sencilla, tal vez aquí puedo poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos los siguientes números. Los siguientes, que no sea un ejemplo tan grande, digamos, con 1000 números. Algo más chiquito, ¿no? Imaginemos que tenemos los siguientes números. Vamos a suponer que tenemos el número 2, 2, 3, 3, 3 y después 4, 4. Eh, estos números, ¿no? 2, 2, 3, 3, 4, 4. Si ustedes quisieran resumir estos 7 números con un solo número, ¿a quién elegirían y por qué? ¿No? ¿Cuál podría ser un buen criterio para elegir un número en estos casos? ¿No? Un representante de estos 7 números, ¿no? Finalmente queremos lograr un representante de estos 7 números, que los pueda representar. ¿A quién postularían ustedes y por qué? Al 3 porque se repite más veces. Ya, ahí David dice el 3 porque se repite más veces. No hay un criterio donde dice, bueno, el 3 porque se repite más veces.
Entonces, vamos a presentar ahí varias medidas de tendencia central. Tal vez el primer criterio se llama moda. Vamos a llamar mo, ¿no? Una de las primeras medidas de tendencia central, que es una de las más sencillas, justamente se llama moda. Y tiene la idea de decir, bueno, la moda es el número, ¿no? Es el número que aparece con más frecuencia en los datos, en la serie de datos, en la serie de datos. Esa es la moda. Esta es una de las medidas de tendencia central. Hay muchas medidas de tendencia central. Una de las tal vez más conocidas es la moda. La moda es el número que aparece con más frecuencia en la serie de datos. En el ejemplo, en este caso, voy a poner en el ejemplo, o en la serie de números, en los 7 números, números, en los números, en los números descritos, la moda es, ¿no? Voy a poner ahí, la moda es igual a 3, porque es el que más aparece, ¿no? Porque es el que más aparece. Eh, si, si imaginamos, ¿no? Si imaginamos, bueno, si la serie ahora es, ¿no? Si la serie de números ahora es, si la serie de números ahora es, si la nueva serie de números ahora es 222, 333, 44, ¿no? Ahí la pregunta será, bueno, ¿cuál es la moda? ¿Cuál será la moda? ¿Qué dicen? En el primer caso creo que queda claro, ¿no? De que dado que el 3 es el que aparece más, el 3 es la moda, ¿no? En los números descritos, la moda es 3. Ahora, si la serie de número ahora es 222, 333, 44, la pregunta es ¿cuál es la moda? ¿Quién se anima a dar algún candidato ahí? Ya, en estos casos, ¿no? En estos casos cuando aparecen, claramente el 2 y el 3 aparecen la misma cantidad de veces, ¿no? Aparecen la misma cantidad de veces. ¿Cuál es la moda? Bueno, en este caso, se tienen dos modas, ¿no? El 2 y 3. Esto puede ocurrir y normalmente se conoce como una serie de números bimodal, que tienen dos modas, ¿no? Una serie de números bimodal. Pueden haber series de números que tienen 2, 3, 4 más modas, ¿no? 5 modas. Este fenómeno no es muy usual, ¿no? Normalmente cuando son pocos datos puede suceder que hay existen dos modas o tres o cuatro modas, pero a medida de que los datos son mucho más altos, a medida que los datos son mucho más grandes, normalmente se tiende a concentrar en una sola moda, ¿no? Normalmente se tiende a concentrar en una sola moda. Así que ahí, digamos, existe el caso, existe este escenario, pero tiene, digamos, sus salidas como declarar dos, tres, cuatro modas, ¿no? Según lo que exista. O finalmente, si ningún número, o si todos los números tienen la misma frecuencia, uno puede decir que no hay moda, ¿no? ¿Qué tal si los números fueran uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ahí todos aparecen la misma cantidad de veces, entonces no hay moda, ¿no? Porque todos aparecen la misma cantidad de veces. Ahí tal vez podemos decir eso, ¿no? Una nota sobre la moda, una nota. Si todos los números, ¿no? Si todos los números aparecen la misma cantidad de veces, no hay moda. No solo en ese escenario, ¿no? Si todos los números aparecen la misma cantidad de veces, no hay moda. Tal vez este es el único estadístico de tendencia central o la única medida de tendencia central que ofrece más de un valor como representante, ¿no? Cuando es bimodal, ofrece dos candidatos que pueden ser representativos de un grupo.
veremos otro estadístico. Otra posibilidad para este grupo, ¿no? Ahora, otra medida de tendencia central se conoce como la mediana, ¿no? Se conoce como la mediana. Este es otro estadístico de tendencia central que normalmente se conoce como la mediana. La moda es bastante sencilla, es la que se repite más veces. Es la que se repite más veces. La mediana es otro estadístico de tendencia central que es un poco más, es un poco tal vez más completa que la moda, ¿no? En el sentido que lo que la mediana eh, dice al momento de ser definida es que el valor representativo de un determinado grupo debería corresponder al valor que divide a este grupo, ¿no? Entonces podemos poner ahí tal vez como una definición que la mediana, ¿no? La mediana corresponde al valor que se encuentra, ¿no? Que se encuentra en el centro de la serie de números ordenados. La medida corresponde al valor que se encuentra en el centro de la serie de números ordenados, ¿no? El criterio de la mediana es, bueno, dada una secuencia de datos, los ordenaremos desde el más pequeño hasta el más grande o desde el más grande al más pequeño. Y la mediana es el punto que deja la misma cantidad de información tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Podemos poner eso también. Es el punto o es el número, número, es el número que deja la misma cantidad de información tanto, tanto a la derecha como a la izquierda. En el ejemplo, en el ejemplo, en el ejemplo, acá tenemos los números que nos habían dado, ¿no? En el ejemplo, estos son los números que nos han dado. El primer paso es ordenarlos de menor a mayor, ¿no? Están ordenados de menor a mayor. 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿Qué tal si, bueno, en este caso dice la mediana es el valor que deja la misma cantidad de números a la izquierda como a la derecha? ¿Quién sería la mediana en este caso? El 3. También sería el 3, ¿no? Porque si agarramos, por ejemplo, este número de acá, este número que lo estoy pintando ahí, a la izquierda deja 3 números, a la derecha deja 3 números también, ¿no? Entonces, en este caso, voy a poner la mediana es igual a 3, ¿no? La mediana es igual a 3. Ahora, ahí podemos tratar de distinguir otros casos, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo, ¿no? O veamos los siguientes ejemplos. Veamos los siguientes ejemplos. Y ahí ustedes me dicen en cada caso cuál es la mediana. Aquí vamos a poner 9, 4, 2, 8, digamos. Otro podría ser mejor. Otro valor podría ser. Bueno, esos tres ejemplos, tal vez. ¿Qué dicen? En el primer caso, ¿cuál sería la mediana? En el segundo y en el tercero.
En el primero, ¿quién se anima a dar algún valor? En el primero de los casos, en estos. Es 5. Sería el 6. Ay, 6, perdón. ¿Seis? 6, perdón. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Seis? ¿Será que seis? ¿Seis? Sí, 6. Ya, Creo que hay que ordenarlo primero. Sí, hay que ordenarlo, creo. ya. Eso, ¿no? Pero Sí. Ah, no, perdón. Licenciado, es 5, lo he ordenado y está en el cuarto lugar, dejando 3 al lado izquierdo y 3 al lado derecho. Ya, está bien, eso es, no sé, es como que el criterio dice la mediana corresponde al valor que se encuentra en el centro de la serie de números ordenados. Tenemos que ordenar, ¿no? El primer paso es ordenar, ¿no? Ordenando, ¿no? Ordenando, vamos a poner el, no sé, el 2, el 2, no, el 2, el 4, el 5, el 6, me avisan si me equivoco, el 8 y el 9. Creo que están todos, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que están todos, ¿no? Esto es ordenando, tenemos que ordenarlo. De menor a mayor o de mayor a menor, no importa, ¿no? Puede ser cualquier orden. Y la idea de la mediana justamente es el valor que queda en el centro. En este caso es fácil, ¿no? Porque si elegimos, el centro está en el 5. Y a la izquierda y a la derecha del 5 existe la misma cantidad de información. 2, ¿No? 3. Entonces aquí, así, poner la mediana en este caso, en esta serie de números, es igual a 5. El representante de este grupo había sido 5. Si incorporamos el otro estadístico, ¿cuál será la moda en esta serie de números? El 2. El 2. El 2, ¿no ve? El 4. El 2, es el que aparece más veces. El ¿no? 2. Ya, ¿no? Ya tenemos ahí dos estadísticos, la mediana y la moda. La mediana y la moda. Ya, vámonos al segundo ejemplo. Ordenando. En el segundo caso, ¿cuánto es esto, no? En el segundo caso, si ordenamos esto. 4. 2 veces se repite 4, pero es solamente 4 entonces. ¿Qué dicen? Ya, ahí los tengo ordenados, esos números. Ya, en la segunda secuencia de números, este es el orden. Perdón. Ahí. ¿Qué dicen aquí? ¿Quién puede ser un candidato para la mediana? Su compañera dice el 4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque a la izquierda y a la derecha tienen la misma cantidad de información. Sí, ¿no? O sea, sí, si observamos un poco con ese criterio, sí podríamos mencionar que la mediana es 4, ¿no? Porque, a ver, si los ordenamos, la mediana está como que debería estar en el centro del 4 y el 4, digamos. Pero obviamente como son los mismos números, la mediana es 4. Entonces aquí como que está, no podemos elegir un número exacto, ¿no? Como en este caso el 5. ¿No? Cuando es impar es fácil porque a la izquierda y a la derecha hay la misma cantidad de números. Acá la cantidad de datos es par, ¿no? Son 8 números que tengo. Cuando son 8 números, siempre voy a tener como que dos números que están al centro, ¿no? Dos números que están al centro. En este caso es fácil, digamos, ¿no? Como hay dos números que están al centro y son los mismos, entonces aquí puedo poner que así la mediana es igual a 4. ¿No? Siguiendo un poco esa lógica, puedo decir que la mediana es igual a 4. La moda, en este caso, ¿cuál será la moda en este ejercicio? 2, 4 y 7. 4 y 7. 2, 4, Eso, ¿no? 7. 2, 4 y 7. Es trimodal, digamos, ¿no? 2, 4, 7. Tiene tres modas distintas, siendo una serie bien pequeñita. En este otro caso, el que tengo acá, lo voy a ordenar.
ordenando. ¿Quién dicen que es la mediana en este grupo? ¿A quién postulan como la mediana? Un 5. Ya, su compañero dice 5. ¿Qué dicen? Licenciado, como está entre 4 y 5, ¿no sería tal vez la mitad de ambos? O sea, 4.5 tal vez. No sé, es una idea. Ya. Está bien, ¿no? El criterio de que es un número que si, en el fondo, ¿qué es lo que hace la mediana? Es divide a la población en dos partes, ¿no? Divide ese, es como que el punto que divide a la población así en dos segmentos exactamente iguales, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Es como imaginarse una balanza donde el punto para que se balancee la información es exactamente la mediana, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo. Ahora, como su compañera dice, bueno, aquí tenemos un problema, porque primero la serie es par, ¿no? Son 8 números que hay acá. Pero entre estos dos números, se deja a la izquierda la misma cantidad de información que se deja a la derecha. Entonces la mediana tiene que estar entre estos dos números, como su compañera dice. Entonces debería estar aquí al centro de estos dos números. Porque si elegimos el centro de estos dos números, vamos a dejar tanto a la izquierda como a la derecha la misma cantidad de información. Entonces, en este caso, ¿quién podría ser la mediana? Un número que se encuentre entre los dos números que están acá. ¿Cuál sería ese número? ¿Quién es el número que se encuentra entre el 4 y el 5? ¿Quién dice? ¿Quién es el número que se encuentra entre el 4 y el 5? 4.5. 4.5, ¿no ven? La mediana dice, debería ser en este caso, lo voy a poner como una fracción, ¿no? Debería ser el 4 más el 5 dividido entre 2, ¿no? Sumo los dos números que están en el centro y los divido entre 2. Y ese debería ser la mediana, ¿no? En este caso 4.5. 4.5. Ahora, en este ejercicio, la moda ¿a cuánto es? ¿A qué es igual? A 5. 5, ¿no? Es el que más aparece. La moda es el que más aparece. Entonces, acá hay que notar algunas cosas importantes, que es la mediana, un poco en estos casos, ¿no? La mediana depende, si nos vamos a poner una mejor forma, para obtener la mediana, para obtener el valor de la mediana, se debe tomar en cuenta si los datos, ¿no? O si la cantidad de datos es impar o par. Ahí hay un criterio claramente de que si los datos son pares o impares, hay una manera de obtener la mediana. Y ahí podemos poner algunas formulitas. Si el dato es par, ¿no? Si el dato es par, o vamos, básicamente si n mayúscula, ¿no? Si la cantidad de datos, n mayúscula para nosotros la cantidad de datos que estamos observando, ¿no? Si n mayúscula es par, está bien, si n mayúscula es par, entonces, ¿cómo obtenemos la mediana? ¿A quién corresponde la mediana? Esto lo voy a poner en forma de fórmula. Entonces, si n es par, hay una manera de encontrar la mediana. Debería ser el valor de x, que se encuentra en la posición de n dividido entre 2, ¿no? De n dividido entre 2,
pero simplemente la parte entera inferior, ¿no? La parte entera inferior, o solamente la parte entera si quieren, ¿no? N dividido entre 2, parte entera, que lo voy a poner de esta manera, ¿no? La mediana corresponde a la posición n dividido entre 2, su parte entera, ¿no? N dividido entre 2 y su parte entera. A esa corresponde la mediana. Si n es impar, Si n es impar, la mediana es bastante sencilla. Es la posición x que se encuentre en la posición n dividido entre 2, parte entera. N dividido entre 2, parte entera. Entonces, acá podemos hacer un poco de ese ordenamiento en cuando teníamos datos impares, ¿no? Que el primer caso era impar. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta definición? ¿No? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta definición? Ustedes han dicho que la mediana se encuentra ¿en qué posición? En este caso era el 5. ¿En qué posición está la mediana? Tengo ¿cuántos datos acá? Tengo 7 datos. La mediana se encuentra en la posición cuarta, ¿no? Voy a copiarme esto acá para tenerlo, para ver si nuestra fórmula está bien y la vamos a construir de esta manera, ¿no? Vamos a poner en el ejemplo, teníamos esta serie de números, 2, 2, 4, 6, 8, 9. En el fondo, ¿quién es esta, no? El x2, el 2, el 2, el 4, 5, 6, 8, 9, ¿no? corresponden al vector, si quieren, o corresponden a las variables, o al conjunto, ¿no? Corresponden a este conjunto, ¿no? Este conjunto. Corresponden a este conjunto. X, voy a escribirlo de esta manera. X1, X2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Si nosotros no vemos a los valores como tal, sino los vemos como posiciones de variables, digamos que esta es la variable X, este es el elemento X1, este es el X2, el X3, el X4, el X5, el X6, el X7. Esa es un poco la idea de este de aquí abajo, digamos, ¿no? La mediana dice que corresponde al valor del centro. La mediana debería ser igual al X4, ¿no? La mediana debería ser igual al X4. ¿No? Entonces, por la definición de la mediana debería corresponder al X. Vamos a seguir la fórmula para ver si todo está bien. Al X que tenga esta idea, ¿no? De n dividido entre 2. Eso es lo que dice nuestra fórmula por mientras, digamos. Veremos si está todo bien. Entonces veré quién es el X. De la parte entera de n medios. ¿Cuántos datos tengo acá? 7. 7 dividido entre 2 de su parte entera. ¿Cuál es la parte entera de 7 dividido entre 2? ¿Cuál es la parte entera de 7 dividido entre 2? 7 dividido entre 2 es 3.5. ¿Quién es la parte entera de 3.5? Simplemente 3, ¿no ven? Simplemente 3. ¿Quién esperábamos que sea la mediana? El 4, ¿no? Entonces, nuestra fórmula tiene que incorporar una cosa más. Cuando n es impar, la mediana se encuentra en esta posición, ¿no? Cuando n es impar, la mediana se encuentra en esta posición.
en la posición x de n medios, parte entera más 1. En este caso, voy a reformular esto. N medios más 1, 7 medios más 1, 3.5 más 1, aquí sería x3 más 1, y finalmente esta sería x4. ¿Quién es la posición x4 en mi caso? 1, 2, 3, 4, ¿no? Es la posición 5, ¿no? Es el número 5, diré, ¿no? Entonces, así formalmente es la manera de encontrar la mediana, digamos, ¿no? Si tenemos que escribir exactamente sus posiciones y sus valores. Como ven, no es, tiene sus notación y todo lo demás, pero la parte intuitiva es más importante acá, ¿no? La parte intuitiva es como ustedes la han descrito. Es el valor que se encuentra en el centro. Es el valor que se encuentra en el centro. Y nada más, ¿no? Ahora, esto es simplemente por un tema formal de notación. Vamos a ver qué pasa si los datos son pares, ¿no? Si es par, si n es par, ¿cómo cambia la mediana? Si es par, la mediana va a tener ahora una forma distinta. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos agarrado el 4 y el 5, los hemos sumado y lo hemos dividido entre 2 para obtener el 4.5, ¿no? Entonces, para obtener la mediana acá, hemos sumado el 4 y el 5 y lo hemos dividido entre 2. Ahora, si esto lo ordenamos en posiciones, este es el x1, el x2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Qué hemos hecho? Hemos agarrado la posición 4 más la posición 5 y esa la hemos dividido entre 2. ¿No? Y esa la hemos dividido entre 2. En este caso, ¿no? Si n es par, ¿no? Si n es par, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La misma idea, ¿no? La misma idea, solo que ahora hay una fracción por detrás, digamos, ¿no? Hay una fracción que lo que nos dice es que deberíamos hacer esto, ¿no? Como es par, ¿no? Como es par, la parte entera ya no es tan necesaria, ¿no? Porque la parte entera siempre ya no es tan necesaria, digamos, ¿no? Cuando es par, ¿no? Ya no es necesario hablar de partes enteras. Entonces, cuando n mayúscula es par, cuando la cantidad de datos es par, para obtener la mediana lo que tenemos que encontrar es la posición n medios, la posición n medios más 1, sumar esas posiciones y dividirlo entre 2. ¿No? Y dividirlo entre 2. En el ejemplo, acá tengo ¿cuántos datos? Tengo 8 datos. Tengo 8 datos. 8 dividido entre 2, 4. La posición cuarta. 1, 2, 3, 4. Esta es la posición cuarta. Ese es este primer valor. Más la posición x n medios más 1. N medios más 1. N medios es 8. 8 dividido entre 2, 4. 4 más 1, 5. Entonces, le tengo que sumar la posición quinta. La quinta posición. La quinta posición es el 5. ¿No? Entonces, 4 más 5 dividido entre 2. Esa es la mediana si es que nosotros queremos encontrar la mediana para cuando n es par, ¿no? Para cuando n es par. Entonces, hay esas consideraciones en estos casos, ¿no? Que es un poco la parte formal de lo que estamos un poco viendo en este primer ejercicio. A ver, ahí su compañero nos escribe que la mediana supongo que la mediana cuando es impar, también podría obtener ese resultado, digamos, ¿no? Es un tema de notación también, ¿no? Su compañero dice, bueno, otra manera de obtener la mediana podría ser simplemente, ¿no? En vez de tomar partes enteras, que puede a veces complicarnos, ¿qué tal si nosotros hacemos n más 1 dividido entre 2? ¿No? Para cuando n es impar, dice, ¿no? Esta también es una fórmula válida, probaremos, digamos, ¿no? En este caso, n era, cuando es impar, por decir aquí es 7. 7 más 1, 8. 8 dividido entre 2, 4.
¿no? Entonces la posición cuarta es la mediana, ¿no? Esto igual es una fórmula válida, ¿no? Es una fórmula igual que funciona para obtener la mediana si los datos son impares, ¿no? Es igual otra manera de obtener la mediana, ¿no? Finalmente son temas adaptables, si quieren, a las fórmulas. Y lo más importante de esto es la intuición detrás de esto, ¿no? Que la mediana es el punto que... la mediana es el punto que divide a la población en dos partes, ¿no? La mediana es el punto que parte a la población en dos partes, ¿no? Obviamente, para datos chiquitos, ¿no? Aquí 7 números para 8 números, esto es relativamente fácil de hacer, ¿no? Si vemos nuestra población de 1000 números, ¿no? Si vemos nuestra población de 1000 números acá, y queremos reproducir esa idea, primero debería ordenar mis 1000 números, ¿no? Ahí puedo decirle, quiero ordenar mis 1000 números, ¿no? Los 1000 números, las 1000 edades que tengo ahí. Ahí están ordenadas las 1000 edades que están acá, ¿no? Están ordenadas las 1000 edades. Siguiendo este criterio, como tengo 1000 datos, es par, ¿no? Es par. ¿Dónde debería estar la mediana? Deberías obtenerlo de la misma forma, digamos, ¿no? 1000 dividido entre 2, 500. Entonces tengo que agarrar la posición 500 más la posición 501 y dividirlo entre 2. Y así obtengo la mediana de este gran número de datos, ¿no? Me voy a la posición 500, que debe estar por acá, ¿no? 500, 493, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 500, ¿no? Aquí está la posición, esta es la posición 500, 51. Le sumo la posición 501, 51. 51 más 51 dividido entre 2. Esa es la mediana de este gran número de datos, ¿no? Entonces, si seguimos ese criterio en este gran número de datos, la mediana debería ser 51. Obviamente, ustedes que son informáticos, estos procesos lo pueden automatizar y programar en el lenguaje que ustedes quieran y pueden encontrar estadísticos mucho más fácil, ¿no? En este caso, en este software, por ejemplo, basta con que yo ponga el comando median x, me va a devolver la mediana. La mediana es 51, digamos, ¿no? Porque ya están programadas, son secuencias que existen. El concepto importante detrás de esto es lo que la mediana implica, lo que la mediana hace, y en este caso la mediana es un representante del grupo. Es un representante del grupo. En este caso estamos diciendo que un buen representante de todo este conjunto de información, de todas las edades, había sido el 51. Eso es lo que estamos afirmando, finalmente. Entonces, ahí lo que uno tiene que recordar justamente es, más que todo, el uso de esto, más que la fórmula como tal, porque las fórmulas siempre se van a encontrar de alguna manera en algún texto, siempre va a haber la posibilidad igual de automatizar esa fórmula a partir de un algoritmo y programarlo eso, ¿no? Pero si no tenemos clara la idea de para qué sirve, entonces tampoco es de mucha utilidad, ¿no? Entonces ahí ya tenemos otro estadístico que es justamente la mediana, ¿no? Veremos a un último estadístico de tendencia central. Solamente vamos a ver a 3 estadísticos de tendencia central. Vamos a ver a uno de los más importantes, ¿no? Uno de los más importantes y los más llamativos, que es la media, también llamada promedio, ¿no? También conocida como promedio, o media aritmética. Tiene hartos nombres, ¿no? Tiene hartos nombres. La media, promedio, media aritmética, ¿no? Tiene distintos nombres. Y esta es la más usual, ¿no? Esta es la medida de tendencia central más conocida, más popular, si quieren, ¿no? Es la más popular. Ahora, esta es la más popular, básicamente, así que veremos directamente la definición, bueno, o alguna definición básicamente un poco textual, tal vez, de esta medida, ¿no? Esta medida se caracteriza en que su construcción depende de todas las observaciones, depende de todas las observaciones, ¿no? Esta medida se caracteriza en que su construcción depende de todas las observaciones en los datos.
Esa es una de las principales características de la media, promedio, media aritmética, ¿no? Podríamos decir que es medio democrática, digamos. Este es como, es un criterio medio democrático, ¿no? Democrática, ¿no? Así como que democrática en el sentido de que todos los números participan al momento de crear esta medida de tendencia central, ¿no? Eso le vamos a dar una idea de democrático, digamos, este número. Porque si vemos la moda, ¿no? Que es la que teníamos aquí arriba, en la moda finalmente participa solo un número, ¿no? Cuando la calculamos, la moda es el que más aparece. Ah, vos apareces más, entonces vos eres el representante de estos números, ¿no? La mediana dice, bueno, los voy a poner en orden y el del centro es la mediana, digamos. Igual, un número participa si es impar, solo un número, ¿no? Aquí solo un número participaba si es impar. O a lo mucho, dos números si era par, ¿no? No participan otros números, ¿no? Si bien es cierto, participan en que los hacemos formar, buscamos al centro y los ignoramos a todos los demás, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de la mediana, pero estamos ahí con el valor del centro, ¿no? Mientras que la media tiene esa característica de que es un poco más democrática en el sentido de que hace participar a todos los números, ¿no? Ahora, eso también es un problema a veces, en los números, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor, ¿no? Ya. Entonces, para los datos en su forma así, bueno, veremos la fórmula primero de la media, ¿no? Ahora, todas las fórmulas que estamos presentando, ¿no? Si se dan cuenta, la fórmula de la moda, la fórmula de la mediana, están orientadas a cuando nosotros tenemos los datos en su forma más simple, ¿no? Cuando las tenemos en su forma más simple, listados elemento por elemento. Todas esas fórmulas están pensadas en esta idea. Cuando tengamos los datos en otra forma, entonces ahí habría que pensar en cómo adaptar la fórmula. Tenemos los datos de esta forma, ¿cómo adaptamos la fórmula para que se parezca, digamos, a lo que estamos buscando, ¿no? O si lo tenemos en una tabla de frecuencias a los datos, digamos, ¿no? Si tenemos los datos en una tabla de frecuencia, ¿no? Listados de esta manera, por ejemplo. Acá están ¿no? 9 personas en 0 años, 8 personas de 1 año, ¿no? Si tenemos los datos de esta forma, igual habría que ver cómo se adapta o cómo se construye la fórmula, ¿no? Cómo se transforma, ¿no? Ahora nos estamos concentrando en lo más puro, si quieren, que es cuando tenemos los datos en su forma más simple. Es lo más puro que se puede hacer en estadística y es el mejor escenario, porque no perdemos nada de información y tenemos toda la información o todos los datos ahí a la mano, ¿no? Tenemos todos los elementos en su forma más simple. Entonces, siguiendo la idea de su forma más simple, nosotros vamos a generar una fórmula convencional para esto. La media o el promedio tiene una fórmula bastante convencional, ¿no? Se la denota de esta manera. Es la variable con una barrita encima. ¿No? Por eso igual es X barra, digamos, a veces se le denomina también a la media. Puede tener cualquier variable, digamos, ¿no? Puede ser X barra, Y barra, Z barra, W barra, ¿no? La letra finalmente es muda, ¿no? Cualquiera se puede ahí introducir. Pero por convención, en estadística, esta barrita que se pone encima de la letra se conoce como promedio o como media aritmética, ¿no? No como media. Como la X es más usual en estas cosas, entonces vamos a usar la X. No vamos a usar la X. Podemos ponerle en minúscula tal vez para que se vea mejor. Cuando veamos variables y probabilidades, la mayúscula, minúscula gana cierto protagonismo, pero por el momento es indistinto en realidad. Vamos a poner X barra, ¿no? Como nuestra medida de interés. Ya vamos a empezar a entrar a una secuencia. A ver, voy a ponerlo mejor en una fracción. La media finalmente es la sumatoria, ¿no? La sumatoria
de los datos iniciales desde la primera observación, ¿no? Desde la primera observación, ¿no? Desde i igual a 1 hasta la última observación, ¿no? Hasta el n grande, ¿no? Tengo que recorrer a todos los elementos de mi población de las distintas observaciones que tenga, ¿no? De las distintas xi, ¿no? De las distintas xi. La sumatoria de todos los números, ¿no? Lo que está aquí en el numerador me está diciendo, tienes que sumar a todos los números. El x1, el x2, el x3, el x4 hasta el xn. Una vez que los sumas, esto los divides entre n, entre la cantidad de información disponible. Entre la cantidad de información disponible. Esa es finalmente la media, ¿no? Esa es la media. Si desdoblamos un poco esta notación, ¿no? Si la desdoblamos un poco y la analizamos así punto por punto, voy a repartir el denominador en cada uno de los puntos del numerador. Entonces, por ejemplo, puedo tener acá x1 dividido entre n más otra fracción más x2 dividido entre n más punto más el último elemento, que sería justamente x n mayúscula dividido entre n, ¿no? Es otra manera de entenderlo, un poco ampliada la media, ¿no? Entonces, para construir la media de una serie de números, si se dan cuenta, son las sumas parciales, ¿no? Son las sumas parciales de la contribución que tiene cada elemento respecto a la población. x1 dividido entre n, más x2 dividido entre n, más xn dividido entre n. Entonces, cada elemento dentro de la población, o sea, dentro de los números que estoy mirando, contribuyen a la construcción de la media, ¿no? Cada elemento dentro de lo que yo estoy construyendo contribuye finalmente a la forma que tiene la media. Y eso, a ese criterio le vamos a llamar democrático porque todos los números están participando en esto. Todos los números están participando en la construcción de la media. Un ejemplo ahí, digamos, algunos ejemplos. Podemos ver la misma secuencia de números que teníamos aquí arriba. Voy a copiar en realidad estos números. Y quiero ahí que ustedes me observen algunos problemas si es que los visualizan, ¿no? A ver, les voy a dar unos 2 minutos para que calculen la media de estos números, ¿no? ¿Cuál será la x barra, ¿no? La x barra de este primer grupo, de este segundo grupo y de este tercer grupo. A ver, vayan trabajando en esa parte. Siguiendo la definición, ¿no? Que es sumo todo y lo divido entre n, ¿no? Sumo todo y lo divido entre n. N mayúscula, no se olviden que es la cantidad de datos que tengo. N mayúscula es la cantidad de datos que tengo. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene algún candidato para el primer caso? ¿Cuál será su valor de la media? 5.14. Ya, a ver, unos La media compañeros dicen. sería 5.14. ¿Sí? ¿5.14? ¿Todos? 2. 5.14, 2. Sí. Ya, a ver, si alguien tiene un número distinto me avisa. Voy a ir poniendo y después vamos a comprobarlo conmigo. Como ven, no es un ejercicio tan complicado, digamos, ¿no? Es sumar y dividir, ¿no? No hay
No hay cálculo detrás de esto todavía, ¿no? Es álgebra de secundaria. Veremos qué tal. El segundo sería 4.75. Ya, súper. 475. Ahí su compañero Yermer con Laura nos ha puesto igual algunos resultados. 14.38. 1478. ¿Alguien, ¿Alguien tiene tal vez algún otro número distinto a los que se han puesto acá? ¿Todo bien? Creo que sí, ¿no? Todo de acuerdo. Todo en orden. Ya, entonces tal vez vale la pena un poco revisar esto, si todo va bien. Vamos a hacer las fracciones, ¿no? De ambos casos. Dice que yo debería sumar todo esto. En el primer caso, ¿no? En el primer caso, la suma es 36, ¿no? Deben estar de acuerdo ustedes. La suma es 36, dividida ¿entre cuánto? Entre 7, ¿no? Si ahí vemos 36 dividido entre 7 es 5.142857. Esto debería ser entonces 14.3, digamos, ¿no? Trabajamos con dos decimales, ¿ya? Trabajemos con dos decimales para no entrar en controversias. Solo dos decimales, ¿ya? Si fueran solo dos decimales es 5.14. Pues para el primer caso. Para el segundo caso, la misma idea, ¿no? Sumo y divido. Sumo toda esta secuencia de números. Veremos qué tal. 38, ¿no? Ahí no hay una diferencia sustancial. El denominador es un poco más grande, en este caso son 8, ¿no? Tengo 8 números ahí. 38 entre 8, ¿no? 38 dividido entre 8. 4.75 justo, ¿no? No hay que redondear nada ahí. Y la última secuencia de números. 115, ¿no? Es un número muy alto, ¿no? Es un número muy alto. Vamos a poner 115. ¿Dividido entre cuánto? Entre 8. 115 dividido entre 8. 14, 37, 5. Ya, vamos a redondearlo a 38 porque no hay mucho más que hacer hacia atrás. Igual es todo un arte a veces redondear. No vamos a entrar en ese detalle, así que lo vamos a dejar como 1438. Y está, digamos, ¿no? Esa es la media. La interpretación es la misma, ¿no? Estamos buscando un representante, ¿no? La media de este grupo de datos es de 5.14. La media de este otro grupo de datos, ¿no? De estos 8 datos es 4.75. Es un representante de este grupo. La media de este otro conjunto de datos es de 14.38, ¿no? Ahora, ahí entra un concepto interesante y es decir, bueno, si nosotros fuéramos estos números, lo que nos gustaría es que nuestro representante se parezca mucho a nosotros, ¿no? Esa es una característica que uno quisiera, digamos, ¿no? Si traspasamos esta idea cuando uno elige un candidato en una contienda electoral o en una elección, lo que uno quiere es que su representante pues sea similar a él, tal vez comparte sus ideas, sus ideologías, no sé, ¿no? En este caso sucede lo mismo, ¿no? Como un número, quiero que el que me represente sea muy parecido a mí, digamos, no sea tan diferente. Estos 7 números pues, se deben nomás sentir representados con el 514. Aunque no esté dentro de ellos, muchos de ellos dirán, bueno, está bien, digamos, no es un número tan lejano. El 9 dirá, bueno, tal vez el 9 y el 8 no se sienten muy conformes, pero el 5 y el 6 deben estar felices, ¿no? Se parece a mí, digamos, ¿no? En esta segunda secuencia de números, igual, ¿no? 4, 2, 7, 7, 4, 3, 2, 9 y su media es 4.75. ¿No? Ahí capaz que el 2, el 4, el 4, el 3, ¿no? Se sientan bien porque es un número cercano a ellos, ¿no? Está todo bien, ¿no? Pero ocurre algo interesante en este último conjunto, ¿no? Que es donde la media es 14.38. ¿No? Ahí ocurre un fenómeno interesante y es que el 1 no se debe sentir representado por el 14, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Capaz que el 5 porque es más cercano y el 90 menos, ¿no? Ninguno de estos capaz que se sienta muy representado con el 14. Y ese es un problema, ¿no? Y es un problema porque el objetivo de las medidas de tendencia central
es buscar un representante que pueda resumir la información. Y esto de resumir la información es una característica muy útil cuando uno quiere empezar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, no sé. eh, si tenemos el listado de todas las personas que están muriendo por COVID, ¿no? Por esto del COVID, y queremos saber cuál es el promedio de edad de las personas que están muriendo, ¿no? Entonces, o quiero tener un representante o algún número que me diga, que me dé información respecto a qué población es la que está siendo más atacada con temas de muerte, digamos, en el COVID. Entonces, tiene que ser un número relativamente representativo para tomar una decisión y decir, bueno, tenemos que priorizar ciertos protocolos en estas poblaciones o tenemos que enfatizar más acciones, ¿no? Entonces, eh, las decisiones detrás de estos números son importantes. Entonces, tenemos que garantizar que estos números, pues, sean buenos representantes, ¿no? Sean buenos representantes. Si recordamos, para esta serie de números, la mediana, para esta misma serie de números, la mediana era ¿cuánto? La mediana era de 4.5. ¿no? Capaz que con la mediana este grupo se sentía más representado, ¿no? Más representado que con su valor medio, que es 14.38. Entonces aquí, por ejemplo, en estos casos, ya un poco nace la necesidad de decir, bueno, ¿qué medida estadística es más útil? Y ahí no hay una respuesta directa, sino que como que depende, ¿no? Si tus datos son relativamente similares, parecidos, ¿no? Como en estos casos, son bastante similares, no están dentro de un mismo valor, ¿no? Va de 2 a 9 en este caso y este va de 2 a 9 también, ¿no? Si los datos están relativamente ahí cercanos, cualquier medida estadística es buena, ¿no? Pero cuando hay presencia de números muy grandes, ¿no? Lo que en estadística se conocen como a veces números atípicos, ¿no? Como números atípicos, como en este caso el 90, tal vez la media no es muy buena opción. Y uno tendría que mirar otros estadísticos como la mediana, ¿no? Cuando hay presencia de valores muy altos, ¿no? que pueden distorsionar algo de la interpretación de las medidas de tendencia central, la mejor opción, por ejemplo, ahí es la mediana, ¿no? La mejor opción es la mediana, por la presencia de estos números altos. Entonces ahí podemos tener una nota, ¿no? Una nota aclarando esto, ¿no? La media, ¿no? La media es una medida, es una medida sensible, a los números, atípicos, ¿no? Atípicos le vamos a llamar. Atípicos. La media es una medida sensible a los números atípicos porque cualquier valor muy diferente si quieren, al gran conjunto de valores principales que hay, altera la mediana, altera, el valor de la media, ¿no? Entonces, la media es una medida muy sensible a los números atípicos, ¿no? A los números atípicos, esto le vamos a llamar atípicos a los números grandes, digamos, ¿no? Grandes o muy alejados del gran grupo central que existe ahí, digamos, ¿no? Del gran grupo central que existe ahí. Esa es una propiedad justamente de los... esa es una desventaja a veces de la media, ¿no? Esa es una desventaja a veces de la media. Y bueno, la ventaja principal de la media es que todos participan, ¿no? Pero en ese hecho de que todos participen, se puede ahí meter algún valor que pues, distorsione todo esto, ¿no? Porque como se construye la media, el 90 dividido entre n, ¿no? El 90 dividido entre n, en este caso 90 dividido entre 8, este 90 está contribuyendo en 11.25 a la construcción de este 14.38, ¿no? Porque finalmente la media es la contribución de cada dato, ¿no? De la parcialidad de cada dato. El 90 entre 8 es 11.25 y el restante son todos los otros números. Entonces, claramente la contribución del 90 hace que la media se distorsione completamente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado y en estos casos, digamos, si ustedes visualizaran esto,
la mejor alternativa es utilizar la mediana, ¿no? Es utilizar la mediana. Es utilizar la mediana. Yo creo que para la siguiente clase vamos a observar que en números chiquitos es fácil mirar esto, ¿no? En números chiquitos es fácil mirar esto. Pero cuando tenemos muchos datos, entonces uno no puede tratar de mirar así todos los datos y tratar de entender qué hay, sino lo que ayuda mucho cuando uno tiene una cantidad muy grande de datos es hacer algún gráfico. Es realizar ahí diferentes gráficos para un poco mirar y decir, bueno, aquí hay una distorsión, hay presencia de números atípicos, entonces la media no es buena opción, hay que usar la mediana para resumir la información. Entonces ya las herramientas gráficas en estadística se vuelven muy útiles justamente cuando tenemos que empezar a buscar estos representantes de la información, ¿no? Estos representantes de grupos. Por el momento estamos viendo simplemente una definición ahí interesante, ¿no? Ahora, algunas propiedades, ¿no? Propiedades de la media, ¿no? Propiedades de la media. Dado que es el más importante, vamos a ver algunas propiedades. Vamos a ver algunas propiedades. Tal vez incluso antes de las propiedades de la media, vale la pena ver una fórmula adicional para la media, ¿no? La media para datos agrupados. La media para datos agrupados. La media para datos agrupados. La media para datos agrupados, ¿no? Y eso lo podemos hacer de una manera bastante sencilla acá. Les voy a mostrar y ustedes me dicen cómo podríamos proceder para calcular la media si tenemos unos datos de esta forma. Para el mismo ejemplo que tenemos nosotros aquí arriba, ¿no? Para el 9526248, voy a armar una tabla de frecuencias de esos números, ¿no? Son bien pocos números, son 7, pero nos va a dar un poco la intuición de cómo tenemos que operar o trabajar con esto. Si tengo esta serie, ¿no? Si tengo esta serie de números, voy a poner, a ver. Si tengo esta serie de números, lo voy a igual poner nomás como con los nombres más convencionales que uno puede tener. Ya. Imaginemos que tenemos esta tablita, ¿no? Esta es una tabla de frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias para, bueno, tal vez la otra serie de números es mejor, porque hay uno que se repite 2 veces. Déjenme cambiar esto rápidamente. Ya, esto está mejor. Ya. Imaginemos esta tablita que está acá, ¿no? Esta es la tabla de frecuencias. Esta es la tabla de frecuencias de estos números de acá, ¿no? De estos números de acá. He contado cuántos 2 existen, ¿no? Hay 2 números 2. Hay un número 3. Hay 2 números 4. Hay 2 números 7 y hay un número 9. Hay un número 9. La primera columna es la variable, por eso está la XY, digamos, ¿no? Son los valores que toma la variable. Y la segunda columna se conoce como la frecuencia absoluta. El FI se conoce como la frecuencia absoluta. Para datos agrupados, entonces podemos tener un poco esa idea. Entonces acá, a ver, déjenme poner acá algunas notaciones, ¿no? Donde FI, ¿no? Donde FI se conoce como frecuencia absoluta. En el fondo, ¿qué es? Es un conteo, ¿no? En el fondo es un conteo. La FI no es nada más que un conteo de los números que tengo ahí. Una propiedad importante de los FIs, ¿no? La sumatoria
la sumatoria de todos los i's, ¿no? La sumatoria de todos los f's, ¿no? Si yo sumo todos los fi's, ¿a qué sería igual? Si yo sumo 2, 1, 2, 2, 1. La suma es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si la suma de los f sub i, ¿a qué sería igual? A la ¿Qué dice? cantidad de datos. A la cantidad de datos, ¿no? Eso. Siempre la cantidad de los f's me da el tamaño de la población. Siempre me da el tamaño de la población. Eso es cierto, ¿no? Acá, para ponerlo un poco bien, voy a poner el i. En este caso, la suma inicializa en 1, ¿no? Pues la primera clase, digamos, la primera fila. Pero ¿hasta dónde va esta sumatoria? Esta sumatoria se extiende hasta un k, vamos a ponerle. Donde k es la cantidad de filas que tengo en la tabla de frecuencias. En este caso, ¿cuántas filas tengo en la tabla de frecuencias? Tengo 5 filas, ¿no? Entonces k es igual a 5, digamos, ¿no? Voy a poner donde el valor de k es la cantidad de filas en la tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias, ¿no? Donde k es la cantidad de filas en la tabla de frecuencias. Entonces ahí estamos un poco describiendo cuando tenemos la información en esta forma, ¿no? En esta forma. ¿Cómo varía la media en este caso cuando tengo la información de esta forma? Debería seguir un poco la misma idea, ¿no? De la media. ¿Cuál es la idea de la media? Que cada uno de los valores se los sume, se los divide entre el n, ¿no? Se los suma y se los divide entre el n. En este caso va a variar un poco esa forma de encontrar la media, porque los tengo en una tabla de frecuencias, ¿no? Los tengo en una tabla de frecuencias. Ahora, ese cambio no es tan drástico, digamos, no es tan drástico el cambio. La fórmula varía de esta manera, ¿no? Varía de esta manera. Varía de esta manera, ¿no? Entonces, en el numerador ya no solamente sumo los xy's, ¿no? Porque si sumara solamente los xy's sin considerar las frecuencias, no estoy tomando en cuenta el peso que tiene cada una de estos datos, digamos. El 2 aparece ¿cuántas veces? 2 veces. El 3 aparece ¿cuántas veces? Una vez. Entonces, esta f hace como una especie de peso, ¿no? Una especie de peso, una especie de ponderador, una especie de ponderador. Entonces, el 7 importa 2 veces, ¿no? Porque aparece 2 veces, ¿no? El 9 importa solo una vez porque aparece solo una vez. Entonces, este efecto de las f's, ¿no? Como una especie de peso, lo tengo que incorporar en el cálculo de la media. Entonces, para cuando los datos están en tablas de frecuencias, esta es la aproximación de la media. XY multiplicado por su f sub i, ¿no? XY multiplicado por su f sub i. Y eso voy sumando y lo divido entre n. Eso voy sumando y lo divido entre n. Esa es un poco la idea, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Incorporar una nueva columna que me multiplique x sub i por f sub i. Esa nueva columna la termino de sumar y tengo el numerador de la media para esos datos. Lo único que estoy haciendo es factorizando en el fondo, digamos. Estoy factorizando cuántas veces aparece el 2, 2 veces. Cuántas veces aparece el 3, una vez. ¿Cuántas veces aparece el 4? 2 veces. En el fondo simplemente es un proceso de factorización, ¿no? Entonces, a ver, voy a incorporar esa tabla más a nuestra tablita, a nuestro T2. Voy a incorporar esa nueva columna. Esta nueva columna que se va a llamar XIFI, ¿no? XIFI. XIFI. Y el resultado de esta XIFI no es nada más que el T2 multiplicado, perdón, el X sub I multiplicado por el F sub I, ¿no? Multiplicado por el F sub I. No es nada más que, a ver, perdón.
Ya. Entonces, a ver, lo voy a hacer más bien en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo, vamos a hacer numéricamente, en el ejemplo, ¿a qué sería igual nuestra media, ¿no? En el ejemplo, ¿a qué sería igual nuestra media? En el ejemplo, ¿a qué sería igual nuestra media? El numerador sigue siendo 8, porque es la cantidad de datos, ¿no? ¿Cuántos datos tengo acá? La suma de los f sub i's o el 8, digamos, ¿no? 2 más 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. En el numerador, ¿qué viene? Dice la sumatoria de los x sub i por f sub i. Empiezo a hacer todas esas multiplicaciones, ¿no? Empiezo a hacer todas esas multiplicaciones del T2. Veremos la columna 3, perdón. Ahora sí. ¿Qué hago? 2 por 2, ¿no? 2 por 2 más 3 por 1 más 4 por 2 más 7 por 2 más 9 por 1, ¿no? 9 por 1. Eso es lo que me dice la nueva formulita para tablas de frecuencias, ¿no? Multiplico los x sub i por f sub i y voy sumando todo eso. 2 por 2 más 3 por 1 más 4 por 2 más 7 por 2 más 9 por 1, ¿no? Y hago básicamente eso, ¿no? Hago toda esa operación, ¿no? Si nosotros verificamos a cuánto asciende todo esto, voy a poner directamente la calculadora, es 38. Es 38. Hacemos la operación, esto había sido 38 dividido entre 8. Y eso era igual a ¿cuánto? ¿No? 38 dividido entre 8 era el 7. Bueno, el 4.75, perdón. 4.75. Entonces, acá lo único que está pasando es eso, ¿no? Es que si un número está apareciendo más veces, entonces aparece su frecuencia para doblarla, digamos, ¿no? Por eso es un proceso de factorización en el fondo, ¿no? Y eso es para datos agrupados, ¿no? Eso es para cuando tengo datos agrupados. Ya, entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda, pregunta, antes de ver esto de las propiedades de la media, tal vez? ¿Consultas, dudas? ¿Todo bien? Él dice todo correcto, está ahí. Ya, gracias David. Lick, una duda. Sí. ¿En qué casos se pierden datos? Usted dijo que en algunos casos se puede perder datos. Ya, en realidad se pierde precisión, ¿no? Esta es una tabla de frecuencias, y si notan, la media es exactamente la misma, la media de los datos agrupados es exactamente la misma media que cuando teníamos los datos simples, ¿no? Cuando teníamos los datos simples, la media era 4.75, para datos agrupados era 4.75, ¿no? Para una tabla de frecuencias. Pero ¿qué tal si nosotros esto lo ponemos en clases, digamos, ¿no? De 2 a 4 y de 7 a 9, digamos. No lo tenemos de esta forma, sino lo tenemos como antes, ¿no? Cuando tenemos este tipo de tablas, estamos perdiendo precisión, porque lo que decimos es, hay 99 valores entre el 10 y el 20. No sabemos en dónde, no sabemos en qué posiciones, pero hay 99 valores, ¿no? Lo mismo sucedería con esta tabla de acá arriba si lo ponemos en una tabla de este estilo, con intervalos de clase. Ahí vamos a perder precisión. Seguramente cuando calculemos la media en una tabla de este estilo, va a ser un tanto distinta, ¿no? Porque estamos perdiendo precisión. Ahora, lo bueno de esto es que ya no se utiliza tanto estas tablas para presentar algo de información, ¿no? Porque tenemos justamente la facilidad de la computadora para calcular las medias muy fácilmente, digamos, ¿no? Por ejemplo, de este último conjunto de datos que hemos visto acá, ¿no? ¿No? Que eran justamente estos números. Yo en el software simplemente, por ejemplo, le pongo ahora media, en este caso min, y me va a sacar la media directamente, ¿no? Entonces, lo bueno del software es justamente eso, ¿no? Que nos facilita mucho estos cálculos
Y antes sí se trabajaban con estas tablas. Van a ver que en el mismo texto guía hay muchos de estos ejemplos con estas tablas sobre la cual se trabaja y se saca una media, ¿no? Que en nuestro caso no nos interesa mucho ahora porque ya no es práctico, ¿no? Porque ya no se hace mucho esto. Y las desventajas y las críticas justamente a este tipo de datos era que se perdía mucha precisión, ¿no? Se perdía mucha precisión si uno quería sacar la media de acá, porque para empezar en esta tabla no hay una XY, digamos, para sacarlo de esta forma. Sabía que hacer aparecer una XY como el promedio de estas dos. De 0 a 10 el promedio es 5, ¿no? Entonces, así aparece aquí un XY que normalmente se llamaba un representante de clase y ponía 5, 15, 25, 35 como pseudos XY, digamos, ¿no? Y obviamente eso hacía que se pierda precisión, ¿no? Pero ahora ya no es tanto un problema porque nuevamente las computadoras lo hacen muy rápido y en las computadoras hay mucho más precisión porque tengo disposición de los datos simples acá, digamos, ¿no? Tengo disposición de los datos simples. Eso. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas, nada más? Ya. A ver, si no hay nadie más con consultas, tal vez preguntarles si es que ya les ha llegado la tarea al Classroom, porque en teoría tenía que salir algo a la 1:30. ¿Me pueden confirmar si les ha aparecido la tarea sin ninguna... Bueno, si les ha aparecido la tarea y está todo claro, ¿no? Ahí sí se entiende. Ah, ya, súper. Ya. Entonces, es un ejercicio un poquito más elaborado, ¿no? Porque la idea es que un poco razonen para ver cómo se puede obtener lo que está pidiendo ahí. Está justamente orientado a la media, ¿no? A la media. Y hay que tratar de conceptualizarlo para que un poco lo podamos poner acá, ¿no? Lo podemos poner acá. Tal vez el único concepto nuevo ahí que incorpora es esta idea de porcentaje, ¿no? Que entiendo que lo han debido ver en alguna otra materia anterior o en el colegio, digamos, ¿no? O al finalmente revisarlo, ¿no? Esto de cómo yo incremento el porcentaje de algo, ¿no? Salvo ese concepto que si no lo tienen, lo pueden ahí un poco buscar. El concepto es básicamente explorar y construir una media, ¿no? Ya, Ángela nos pregunta cómo es la moda y la mediana en datos agrupados. Depende, ¿no? A ver, tal vez antes de responderle a Ángela, no sé si tienen alguna consulta sobre la tarea que les ha llegado, tal vez a alguien no le llegó, debería ser automático para todos. Ya, la tarea justamente va a estar disponible hasta las 23:59 de hoy, vale un punto, ¿no? Es nuestra primera actividad virtual, como esta vamos a tener 20 actividades, ¿no? O 19 más, digamos, ¿no? Vamos a tener 19 actividades más. La idea es que puedan, si quieren lo pueden hacer en un Word, así los pasos, en una hoja y después me suben eso, ¿no? Me suben ahí al Classroom el desarrollo de este problema, digamos, ¿no? Como ustedes prefieran, ¿no? En un Word, a mano. Eso básicamente. Así que no sé si alguien más tiene dudas, consultas sobre la tarea. Ya, seguramente lo van a ir viendo entonces. Un poco respondiéndole a Ángela Mariel. Vamos, por ejemplo, para la tablita que hemos construido hace un momento, ¿no? Para la tablita que hemos construido hace un momento. Nuestra tablita, esta era la tablita de frecuencias, ¿no? Que son para datos agrupados en una tabla de frecuencias, ¿no? La moda es bastante sencilla de encontrar acá, porque acá el F sub i nos da una idea de frecuencias, de conteo. Entonces aquí está mucho más fácil decir la moda. Bueno, hay 3 modas, ¿no? 2, 4, 7. Hay 3 modas, el 2, 4 y 7. La mediana, tal vez un poco más complicada aquí encontrarla, pero para la mediana igual hay formas, ¿no? Es como que la mediana, siguiendo la fórmula, dado que estos números son pares, debería estar entre la posición 4 y 5, y eso la sumo y la divido entre 2. La posición 4 y 5 la divido y la posición 4 y 5 la sumo y la divido entre 2. ¿Dónde está la posición 4 y 5? Aquí está la primera y segunda posición. Aquí está la tercera posición. Y aquí está justo la cuarta y la quinta posición, ¿no? Porque este está haciendo relación a la primera, segunda posición, tercera posición,
la cuarta y la quinta posición, y finalmente la sexta, séptima y la octava posición. ¿No? Si es que tratamos de generar esa idea. La cuarta y la quinta posición están justamente acá. Es un mismo valor, así que la mediana es 4, digamos. No hay que hacer mucho trabajo ahí, ¿no? Lo más complejo a veces para esto es calcular la mediana cuando tenemos tablas de este estilo, ¿no? Pero esto no lo vamos a ver porque no vale la pena un poco. Es un trabajo medio bien pesado, porque no se utiliza mucho. O sea, básicamente ya no se utiliza. Entonces, no vamos a ver cómo calcular la mediana en estos casos. Pero si es que quieren un poco curiosear o han visto algún trabajo muy similar en eso que necesitan, en el texto guía está eso justamente desarrollado, ¿no? Nosotros no lo vamos a tocar porque es algo que ya no se ve, ya no se utiliza en el campo profesional. Se utilizaba mucho, se daba mucho énfasis en las materias, pero ya no se utiliza, ¿no? El software ha ayudado un montón a cortar estas tablas, estos procesos, que igual eran imprecisos muchas veces. Así que solo lo que hemos visto lo vamos a ver eventualmente seguramente en la materia, ¿no? O en los exámenes vamos a ver todo lo que hemos tocado, tal vez algo de las propiedades que vamos a ver en la siguiente clase y medidas de dispersión. Ya, entonces vamos a terminar acá nuestra sesión en vivo, ¿no? Así que no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta.